Ya imaginaste trabajar años en silencio, con dignidad, sin esperar nunca nada más que tu salario, y un día descubrir que estabas siendo puesto a prueba todo el tiempo. Parece escena de telenovela, pero es más real de lo que mucha gente se imagina. Y lo que esta historia revela va a mover tus valores más profundos. En una mansión donde todo estaba cerrado bajo 7 llaves, el bien más preciado no estaba en las cajas fuertes. Estaba escondido en gestos simples, en decisiones silenciosas, en una mujer que nunca necesitó alzar la voz para demostrar quién era. Esta no es solo una historia sobre un millonario desconfiado. Es sobre integridad, esa que no se negocia. A lo largo de los próximos minutos vas a conocer un viaje de humildad, fidelidad y transformación personal que volteó la rutina de cabeza y tocó hasta el corazón más blindado. Y al final, quien será puesto a prueba no es quien te imaginas. Prepárate, porque cada detalle de esta narrativa te va a recordar lo que realmente vale oro en esta vida. Eduardo Lacerda, empresario de renombre en Belo Horizonte, era el tipo de hombre que confiaba más en contraseñas que en gente. Dueño de una mansión rodeada por sistemas de seguridad de última generación, cargaba consigo una creencia inquebrantable. Todo mundo tiene un precio, solo necesita la oportunidad correcta. Y fue con ese pensamiento que decidió hacer algo atrevido. Desconectó discretamente las cámaras del despacho, entreabrió la caja fuerte detrás del librero de libros raros y salió como quien se olvida por descuido. Pero no fue descuido, fue trampa. Quería ver hasta dónde llegaría la honestidad de su empleada doméstica. Una mujer de hablar suave y pasos ligeros, que desde hacía 7 años cuidaba la casa como si fuera suya. Para Eduardo, aquello era solo una prueba más. Una entre tantas que aplicaba en la vida como quien colecciona pruebas de que confiar es debilidad. Poco sabía él que no estaba solo armando una trampa. Estaba abriendo la puerta para descubrir algo que su dinero jamás había comprado: carácter sin audiencia. Doña Alcira, como la llamaban todos, tenía 54 años, manos callosas y una mirada tranquila de quien ya vio de todo, pero nunca perdió la delicadeza. Llegaba antes de las 6, organizaba todo en silencio y se iba después de que la casa volviera a parecer un hotel 5 estrellas. Nunca llegaba tarde, nunca se quejaba, nunca cruzaba la línea del respeto. Vivía en un barrio sencillo con su hija Talita, licenciada en biología, pero sin trabajo fijo. Las dos dividían los gastos, los sueños y el arroz con huevo de fin de mes, sin drama, sin vergüenza. Para Alcira, trabajar en la casa de Eduardo era un privilegio, no por el lujo, sino por la estabilidad, y por eso trataba todo ahí con reverencia. No eran pocos los que se sorprendían con su postura, no se llevaba comida escondida, no se involucraba en chismes, y cuando encontraba algo olvidado, como un reloj o una pulsera, lo dejaba en el mismo lugar o avisaba. Discreta, firme, fiel. Era el tipo de empleada ejemplar que cuidaba los bienes de otros como si fueran suyos, pero sin jamás querer nada que no fuera suyo. En esa mañana sofocante de miércoles, Alcira entró al despacho como hacía cada semana, con el trapo de microfibra en una mano y el atomizador en la otra. Al abrir la puerta, notó el detalle inusual. El armario del librero estaba entreabierto. Se detuvo por un instante, se acomodó los lentes y miró alrededor, intrigada, pero sin alboroto. Al acercarse, vio la caja fuerte abierta de par en par. Dentro, fajos de dinero, un collar de perlas, documentos importantes. Todo a la vista, como quien implora que lo toquen. Pero Alcira no movió ni un dedo. Solo cerró la puerta con cuidado, giró el pestillo y volvió a la limpieza, como si fuera solo un mueble más empolvado. Sabía que algo estaba fuera de lugar, pero no se permitió especular. «No es mío, no me incumbe», pensó para sus adentros, mientras barría el piso como si la escena nunca hubiera existido. Y así, en silencio, echó por tierra todas las certezas que Eduardo tenía sobre lo que era predecible en el ser humano.
Escondido detrás de la pantalla de su laptop, Eduardo veía la escena en tiempo real por una microcámara que él mismo había instalado en el marco de un cuadro. Esperaba atrapar la curiosidad, un desliz, tal vez hasta la mano de Alzira temblando ante la tentación. Pero lo que vio fue algo raro, compostura, silencio y un gesto que lo decía todo sin decir nada. Ella no solo ignoró el dinero, lo cuidó, y ese detalle deshizo algo dentro de él. Eduardo, que siempre creyó que la honestidad era solo falta de oportunidad, se encontró viendo el video en silencio, con los ojos perdidos y la expresión vacía, como quien ve su propia teoría desmoronarse ante una simple empleada doméstica. Por algunos segundos pensó en ir hacia ella, agradecer, elogiar, hacer algo, pero no pudo. Demasiado orgullo, demasiada desconfianza. Entonces prefirió el viejo silencio, el mismo que usaba para evitar afectos. Solo que ese día el silencio pesaba diferente y por primera vez Eduardo comenzó a desconfiar de sí mismo. En la tarde siguiente, Eduardo escuchó voces que venían del área de servicio. Era Alzira conversando bajito con su hija, Talita, que había pasado a dejar un suéter olvidado. Se acercó sin ser notado, curioso. Lo que escuchó fue más fuerte que cualquier escena de video. «Mamá, habla con la señora de la casa, pide un adelanto. Ya estamos al límite». La respuesta de Alzira fue firme, casi seca. «Prefiero apretarme que avergonzarme después». Talita insistió, pero nadie se enteraría. Y Alzira respondió con algo que se quedó clavado en la cabeza de Eduardo. «Yo me enteraría». No era orgullo, era integridad. Esa mujer le estaba enseñando a su hija, sin darse cuenta, una lección que él mismo nunca había aprendido. De vuelta en su despacho, Eduardo se recostó en el sillón, repasando toda su trayectoria. Pensó en las veces que tuvo que endurecerse para ganar, en los contratos, en las cláusulas, en las estrategias. Siempre creyó que confiar era debilidad, pero ahora, viendo a Alzira, entendía. Hay una fuerza silenciosa en quien rechaza hasta lo que nadie vería. En los días que siguieron, algo comenzó a cambiar. No en Alzira, sino en él. Eduardo empezó a observarla de manera diferente, casi como un alumno que aprende en silencio. Notaba cómo organizaba los cuartos con precisión, cómo trataba las plantas de la terraza, aunque no fuera su función. Era como si cada gesto simple cargara un código de honor. Cierta mañana, al verla regando los helechos, comentó sin pensar: «Creí que ya nadie se preocupaba por esas plantas». Alzira sonrió levemente y respondió: «Mi mamá decía que cuidar lo que es de otros nos prepara para cuando tengamos lo que es nuestro». Eduardo solo asintió. Pero por dentro sentía el suelo emocional comenzar a ceder. Y fue así, poco a poco, que la desconfianza dio espacio a algo nuevo. Comenzó a dejar café listo para ella en la cocina, hacía preguntas sobre su salud, ofrecía aventones sin explicación. Nada explícito, nada forzado. Era como si estuviera tratando por primera vez de demostrar respeto a alguien, sin necesidad de esconderlo detrás de una credencial. Fue un viernes lluvioso que Eduardo se armó de valor. Llamó a Alzira hasta el despacho y le pidió que se sentara. Ella dudó, con las manos entrelazadas en el regazo, como quien entra en territorio prohibido. Entonces él abrió el cajón, sacó un sobre membretado y dijo con voz firme, pero respetuosa: «Aquí está tu nuevo contrato». Alzira frunció el ceño, confundida. «¿Contrato?». Él asintió. «Ahora eres la nueva administradora de la casa, con aumento de salario, prestaciones y autonomía total sobre el funcionamiento del equipo». Ella miró el papel como si fuera una trampa, no un premio. «Pero, ¿por qué?», se atrevió a preguntar, aún sin creer. «Porque carácter como el tuyo es demasiado raro para pasar desapercibido», respondió. «Y porque aprendí más observándote en silencio que en años de cursos de liderazgo». Alzira sonrió tímidamente, sosteniendo el sobre como quien sostiene una responsabilidad, no un regalo.
Sabía que no era promoción, era reconocimiento, y eso lo cambiaba todo. El cambio en el ambiente fue sutil, pero nítido. Los empleados de la casa, antes contenidos y callados, comenzaron a caminar más ligeros por los pasillos. Sabían que algo había cambiado cuando vieron a Alzira con una tabla con sujetapapeles en las manos y una credencial sencilla en el pecho. Y aún así, ella siguió siendo la misma, humilde, discreta, sin jamás alzar la voz. No imponía respeto con órdenes, sino con actitudes. Si algo estaba fuera de lugar, lo corregía con gentileza. Si alguien necesitaba ayuda, la ofrecía sin alboroto. En poco tiempo, los más jóvenes comenzaron a buscarla para hacer preguntas, pedir consejos, hasta desahogarse. Alzira no mandaba, orientaba, y por eso todos la escuchaban. Eduardo observaba todo de lejos y aquello lo desconcertaba. ¿Cómo podía una mujer sencilla, que nunca estudió administración, liderar con tanto equilibrio? Era el liderazgo por el ejemplo, ese que no necesita discurso. Y en ese ambiente antes dominado por órdenes secas y miradas de desconfianza, la confianza comenzó a florecer. Pocos días después, Talita recibió una llamada inesperada. Era de una escuela particular del barrio vecino, ofreciéndole un puesto fijo como auxiliar de laboratorio, con prestaciones, vale de transporte y plan de carrera. En su currículum no había nada que justificara esa invitación tan directa, excepto una recomendación anónima que venía de adentro. Talita corrió a casa y le contó todo a su mamá, con los ojos brillando. Alzira se quedó en silencio por algunos segundos. Sabía de dónde había venido aquello, pero no dijo nada. Solo sonrió, tomó la mano de su hija y dijo: «Ahora te toca a ti, mi niña. Haz que valga la pena la oportunidad». Y en ese momento entendió que la gratitud no necesita nombre, solo verdad. Del otro lado de la ciudad, Eduardo cerraba la laptop con serenidad. No necesitaba el crédito. Ver a Talita empleada, creciendo con sus propias piernas, era suficiente. Era como si, ayudando a la hija, estuviera reparando silenciosamente algo dentro de él, una parte olvidada que, poco a poco, volvía a creer en las personas. Ahora, todos los días al llegar, Alzira cargaba una llave colgada discretamente en un cordón bajo la blusa. Era la llave de la caja fuerte, esa misma caja fuerte que semanas antes había sido usada como trampa por Eduardo. La misma que casi comprometió su dignidad, pero que ahora ella guardaba con la misma delicadeza con que regaba las plantas del jardín. Nadie necesitó anunciar el cambio. Era algo que se sentía en el aire. Cuando alguien preguntaba quién cuidaba la seguridad de los documentos, la respuesta era siempre la misma: doña Alzira, y nadie dudaba, porque la confianza, cuando se planta con respeto y se riega con ética, crece en silencio y se vuelve raíz. Cada viernes pasaba el trapo por el librero, revisaba la cerradura y sonreía sola. Sabía que esa llave representaba más que acceso a bienes materiales. Era un símbolo de algo raro, confianza silenciosa. No se trataba de lo que estaba dentro de la caja fuerte, sino de quién ahora era digna de guardarla. La mansión que antes parecía fría, silenciosa e impersonal, ahora tenía otro ritmo. El ruido de los cubiertos en el desayuno ya no era ahogado por la tensión. Los pasillos no hacían eco solo de pasos apresurados, sino también de saludos sinceros y miradas más ligeras. Todo comenzaba a cambiar, sin que nadie necesitara decir una palabra. Eduardo, antes aislado detrás de puertas cerradas, ahora aparecía en el comedor, intercambiaba breves palabras con los empleados e incluso preguntaba cómo estaban sus familias. No era un milagro, era la presencia de Alzira, que sin hacer discursos mostraba diariamente que la integridad es contagiosa, que el bien, aunque callado, transforma.
Y fue así que sin estruendo, sin medallas, sin titulares, una empleada doméstica se volvió el eje de cambio de toda una casa. Mostró que la mayor riqueza no se encierra con contraseña ni se mide por cifras, y enseñó con su propia rutina que el carácter de verdad no necesita reflector, solo oportunidad. Alcira no ganó trofeos, no apareció en periódicos, pero conquistó algo cada vez más raro en este mundo: el respeto genuino de quien la observaba en silencio. Mostró que la verdadera grandeza no está en las palabras dichas, sino en los gestos cuando nadie está viendo, y que la confianza, una vez plantada, puede transformar hasta el corazón más blindado. Eduardo, el hombre que desconfiaba hasta de su propio reflejo, aprendió con ella que la mayor riqueza de la vida no se guarda en cajas fuertes, sino que se encuentra en la integridad de quien no te pide nada. Entendió que el carácter no se compra, se cultiva, y que a veces la lección más valiosa viene de donde menos se espera, de una mujer sencilla, con uniforme gastado y alma gigante. Y ahora te pregunto, ¿cuántas Alciras ya cruzaste en la vida sin darte cuenta? ¿Cuántas personas silenciosas están a tu alrededor, dando ejemplo todos los días sin pedir nunca aplausos? Si esta historia te tocó, compártela con alguien especial. Y recuerda, el mundo necesita más gente como ella, y tal vez un poco menos de cajas fuertes cerradas. Y si hoy fueras tú en el lugar de Eduardo, ¿lograrías ver la honestidad donde el mundo solo ve invisibilidad? O peor, ¿será que pasarías la misma prueba sin saber que estás siendo observado? A veces, el mayor desafío de la vida no es resistir la tentación, es mantener la dignidad cuando nadie está aplaudiendo. Historias como la de Alcira nos recuerdan que la ética verdadera vive en las pequeñas decisiones, que no es necesario tener mucho para ser grande, basta tener valores que no se tambalean con el viento, y que la verdadera transformación comienza cuando reconocemos el valor de quien siempre estuvo ahí, en silencio, sosteniendo todo en pie. Ahora te invito. ¿Qué tal si miras alrededor y te das cuenta de quiénes son las Alciras de tu vida? Y más, ¿qué tal ser una de ellas en tu mundo? Si esta historia te inspiró, dale like al video, compártelo con alguien especial y suscríbete al canal. Aquí, cada narrativa trae una lección, y cada lección puede cambiar una vida.